En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver el profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6.000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libre de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Fiarfad no valen más que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? Cuanto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. ¿Cuándo tiene sed del Dios vivo? ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, a un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Y en las lecturas, tanto en la primera como en el Evangelio, se nos habla de profetas, concretamente del profeta Eliseo, y también vuelve a hablar Jesús de él en el Evangelio. Pero sobre todo se habla del gran profeta que era Jesús. Sin embargo, cuando estaba predicando en su propio pueblo, fue mal recibido. Y por eso dijo, con razón se dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, al oír esto se pusieron furiosos y querían despeñarlo por un barranco. Lo que pasa es que él no había llegado su hora y no por cobardía echó a correr y no pudieron hacerlo. Y es que el profeta es aquel que tiene que hablar en nombre de Dios al pueblo. Y Dios envía profetas siempre. Hoy celebramos el 10º aniversario de la aparición como Papa de un gran profeta de nuestro tiempo, que es el Papa Francisco. Una forma distinta, sin despreciar a los predecesores, cercano, un lenguaje claro, gestos de sencillez, evitar el afán de ostentación, acercarse a los más alejados. Por ejemplo, aquí dicen, ¿por qué no vino a España? No ha venido a España. Bueno, porque hay países en el mundo donde lo necesitan más. Por supuesto, con visitas realmente peligrosas y difíciles. Y en ese sentido es valiente. Pero claro, ¿qué ocurre? Lo que a todos los profetas. Tiene un montón de enemigos. Decía Jesús, nadie es profeta en su tierra. Y habría que decir, y Francisco no es profeta para muchos en la propia Iglesia. Sacerdotes, obispos, cardenales, le están tratando de poner zancadillas, de hacer la vida imposible. Parece mentira, no sé cómo pueden tener tanta arrogancia si se tildan de católicos. No, lo fundamental de un católico es precisamente estar en comunión con el romano pontífice, con el Papa. Y ellos, el Papa no es infalible y ellos sí. Bueno, pues se cumple lo que decía Jesús, nadie es profeta en su tierra. Y claro, el profeta muchas veces es incómodo,
para aquellos cuya obsesión es en la vida trepar y alcanzar puestos importantes. A veces es incómodo, por ejemplo, cuando ayer o anteayer llamaba dictador como Hitler al presidente de Nicaragua, que tiene a un obispo. También es otro profeta de nuestro tiempo, encarcelado, 24 años de cárcel. Bueno, pues la tentación que podemos tener nosotros es que pensar que cuando esta gente es perseguida es que algo habrán hecho, algo fallará. No, es que es la historia de siempre. Bueno, pues pedimos que el Señor nos siga enviando profetas, que nosotros no caigamos en la tentación de rechazarlos y que ellos resistan las pruebas y las dificultades, que nunca se acobarden. Instruidos por los ejemplos del Señor Jesús, que se entregó en el desierto a la oración, pidamos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres y por sus necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en las prácticas cuaresmales y se renueve en el amor a Dios y en el servicio a los hombres, roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo y sus habitantes, para que sirvan a Dios en la paz, la justicia y la prosperidad temporal, roguemos al Señor. Por los que padecen hambre o cualquier necesidad en su cuerpo, o están turbados en su espíritu, para que Dios acuda en su socorro, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos libre de todo mal y nos llene de sus bienes, roguemos al Señor. Que tu abundante bendición descienda, oh Dios, sobre tus fieles, para que cuantos con corazón contrito y humillado buscan tu perdón, obtengan con abundancia los bienes de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, esta ofrenda porque tú eres nuestro Dios y te pedimos que conviertas estos dones en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicia de las realidades eternas. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartida vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí. Una palabra tuya estará para siempre.
El Señor todas las naciones, firme su misericordia con nosotros. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.